Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Bienvenidos a este 20º episodio del podcast Escépticos del Más Acá, producido por la Asociación Escéptica de Chile. En esta ocasión nos acompañan Daniel y Mario. Muy buenas noches, muchachos. Buenas noches, Luis. Buenas noches, Mario. Un placer estar compartiendo nuevamente el micrófono con ustedes. ¿Cómo están, muchachos? Muy buenos días, buenas noches, buenas tardes a los auditores también y nuevamente esperando que se estén cuidando, ya que se nos viene por ahí la tercera hora. Hola. Sí, la tercera. Y debes saber cuántas horas vaya a durar esta variante. Estaba viendo las estadísticas. Este bichito se demora más o menos como un mes desde que llega hasta que cubre el 50% de la incidencia en la población. Y como al cabo de los 2 meses ya sobrepasa el 95%. Entonces es un bicho que es bastante rápido. Lo cual al parecer parece que individualmente tiende a ser menos grave. El problema es que son mucho más los afectados. Así que el impacto absoluto se va a sentir y se viene. Bueno, a propósito de pandemias y de todo lo que ha significado los encierros, las cuarentenas, hay algo que desde que comenzaron las primeras medidas traumáticas de contención de la pandemia, como lo son las cuarentenas, se empezó a observar un aumento en el consumo de, al menos en Chile específicamente, de alcohol. Creo que eso ha sido más o menos la tónica en todo el mundo. Y bueno, de la mano con eso, dado que habitualmente corresponde a toda una problemática psicosocial, ¿cierto? No es solamente por el hecho de tener alcohol en la casa que la gente se vuelca a tomar más alcohol de forma descontrolada. Empezó a pasar también lo propio con las drogas, y ha habido todo un problema que al menos en Chile se ha ido acentuando con el tema de las bandas delictuales y narcotraficantes. Y al respecto, bueno, se volvió nuevamente a abrir el debate acá en Chile respecto de las propuestas de legalización, en esta ocasión de la marihuana. Y a propósito de ello, justamente hace unos 2 meses atrás, casi 3, también salió un estudio publicado que se hizo en Reino Unido respecto de las consideraciones de salud pública que pudieran eventualmente mejorar o empeorar respecto de la legalización de las drogas en general, en el caso de Reino Unido. Y bueno, este es un debate que ha estado bastante candente en todos los países en los que se ha discutido esto. Sabemos que tenemos el caso de Uruguay, que en Chile, perdón, en Sudamérica, que es muy emblemático. Está todo el caso de Estados Unidos, donde ya diversos estados la han ido, por una parte, despenalizando y otros legalizando derechamente, con toda una industria que hay en torno a la marihuana, con las... y bueno, ha ido dando tiempo para que haya podido empezar a estudiarse el impacto que esto haya podido tener respecto de los cambios de los patrones, ya sea de consumo, de producción, de la guerra contra el narcotráfico, la reducción del poder de las bandas y ese tipo de cuestiones. ¿Qué opinión tienen ustedes respecto a este tema o de lo que han visto acá en Chile? Yo creo que se cruzan bastantes cosas complejas para evaluar si es que la marihuana es o no nociva o sea, perdón, sabemos que en realidad es nociva, o sea, trabaja en el cerebral y puede causar algunos daños, especialmente si es como toda la sustancia en abuso. Pero la pregunta como difícil de responder es si el nivel de riesgo que tiene, que dentro de todas las drogas hasta ahora ilegales en gran parte del mundo, es de la más suave. Sin duda hay drogas mucho más fuertes y aún más adictivas. Pero en el caso de la marihuana, la pregunta es si el riesgo de su consumo más libre sobrepasa el riesgo en cuanto a que más gente lo consuma en cuanto a posibles problemas de salud, contra también el tema de todo lo que hay de mercado negro y en el fondo narcotráfico por el hecho que esté prohibido. Y también ahí, además, sobre esa matriz de tiras y aflojas de qué cosa para distintos grupos o personas tiene más importancia, se cruza también el hecho de que esta droga es muy común a nivel de juventud. Digamos, los jóvenes tienden a
a conseguirla con facilidad, es una droga entretenida, se considera o la consideran probablemente no muy dañina, hasta natural o sana o no realmente mala como el tabaco, y por lo tanto es muy común consumirla y puede tener efectos nocivos en la juventud, que están más o menos estudiados, y eso hace que también hayan personas que vean con temor el hecho de que intentos como legalizar la marihuana haga explotar el consumo y por lo tanto esos posibles efectos negativos se multipliquen, dado una potencial facilidad del acceso. Entonces, ¿qué decir de respecto en esa majamama de cosas como de pros y contras? Es difícil dar una respuesta así como taxativa de decir esto es bueno que sea de consumo más abierto o tiene que ser proscrito hasta el infinito y más allá. Pero en lo personal yo pienso que podría ser sano que entre comillas esté más regulado, porque en el fondo el hecho de la causa es que la gente consume marihuana y hay mucha juventud que consume marihuana. Eso no cambia por el hecho de que esté proscrito. Y el problema está que justamente al estar proscrito, al estar prohibido, hace que exista el mercado negro, que se conoce como narcotráfico en el fondo, y también inclusive el producto que está consumiendo la gente puede tener hasta o químicos peligrosos o todo tipo de sustancias aún peores en el procesamiento o lo que sea que les venden a la gente, producto que no hay ningún control ni regulación. No hay nadie que en fondo certifique que tal o cual marihuana que alguien puede conseguir en el mercado negro es de calidad o no calidad. Y eso, dado que el consumo probablemente va a ser inevitable de todas formas, hace que en realidad sea lo peor de todo el mundo. O sea, en el fondo no solamente la gente igual consume marihuana, con todos los posibles daños a la salud que puede tener, pero además consume marihuana que puede ser de mala calidad, con sustancias peligrosas y además sin ninguna regulación y sin ningún control. Entonces, dada la realidad, yo pienso que tal vez la opción de que sea un poco más, o sea, que sea abierto y regulado, o sea, que sea en fondo permitido, tal vez con ciertas condiciones. Estoy de acuerdo que en el fondo no debería ser permitido que tal vez niños de 5 años, 6 años estén fumando marihuana, no creo que tenga mucho sentido tampoco, o sea, que sea de libre consumo como quien toma Coca-Cola. Pero sí podría tener algunos beneficios el sacarlo de esta lista de prohibición de droga. Y al mismo tiempo eso yo creo que le podría arruinar un poco el negocio al narcotraficante, pues si esto todavía puede ser legal y bajo ciertas condiciones y la gente ya no necesita estar como recurriendo a justamente narcotraficantes para conseguirla si de verdad la quería consumir. Eso también ayuda a quitarles poder y también ayudar a la seguridad de todo el país. Así que en el fondo tiene cosas positivas, pero tiene que ser regulado, ese es el punto, que no puede ser tampoco como chip libre que se venda justamente así con maquinitas como con maquinitas de moneda, que uno vaya por la calle y se compre un pito, yo creo, así de moneda, digamos, sin tampoco ningún control. Así que yo creo que se puede hacer algo más o menos razonable y atendiendo los riesgos y con una regulación que permita que en el fondo por último lo que consume la gente al menos sea de una calidad que no sea definitivamente peligroso. Así que tendería a pensar que puede ser mejor inclusive abrir la opción más que continuar esta idea cerrada. Bueno, yo creo que es lícito, digamos, el consumo de marihuana recreacional, pero no vamos a solucionar el problema del narcotráfico. O sea, yo creo que esta cosa va más allá de eso. Seguramente tampoco va a aumentar el consumo así en forma explosiva. O sea, me imagino que va a ser algo así, tendería a ser algo así como el alcohol, o sea, de consumo ocasional. Y al igual que el alcohol debería tener sus reglas, o sea, según entiendo, con estudios neurocientíficos, el cerebro se termina de formar alrededor de los 22 años en las mujeres y alrededor de los 24 años en los varones, 23 o 24 años en los varones. Y hasta esa época es relativamente peligroso el consumo de marihuana, porque en el fondo tengo entendido ahí que hay ciertos, me imagino yo, que cuestiones neuronales, digamos, que la afectan. Por lo tanto, en definitiva, digamos, el consumo en menores de 24, 21 años, me imagino yo, puede ser bastante peligroso en el desarrollo cognitivo de la persona.
Eso no significa que las personas dejen de hacer conexionados neuronales a través de su vida, pero entiendo que la cosa el riesgo se va disminuyendo, digamos, el riesgo de tener problemas cognitivos. Así que yo, en definitiva, no recomendaría fumar marihuana tan joven, ¿ah? Eso con respecto al consumo así recreacional. De hecho, tengo entendido que México ya legalizó la marihuana y no sé, o sea, la violencia del narcotráfico es realmente un problema grave. Entonces, habría que revisar la historia. Por ejemplo, la marihuana se empezó a prohibir, me parece que por ahí por la Revolución Mexicana, porque justamente los revolucionarios mexicanos pasaban al lado de ¿cuánto se llama?, de Estados Unidos, y los gringos que habitaban esa zona veían que dejaban la escoba y era porque los tipos le echaban la culpa a que los tipos fumaban marihuana. Entonces los gringos fueron los primeros que prohibieron la marihuana debido a ese tema. Yo no sé las otras drogas en qué momento se habrán prohibido, pero pensemos que uno de los charlatanes más famosos que ha habido, el fundador del psicoanálisis, el señor Freud, era un coquero, digamos. O sea, no era difícil serlo en esa época, porque en definitiva la cocaína no estaba prohibida. No sé qué secuelas habrá tenido este señor con el consumo, digamos, de cocaína, pero yo me imagino de que hay drogas que es mejor mantenerlas alejadas. Pero no sé si hay que prohibírsela a las personas. El problema es que, en definitiva, cuando las personas se convierten en adictas a algo, en definitiva son los estados los que tienen que resolver esos problemas, y en el fondo tenemos que hacernos todos cargo de ese problema. Tal vez un sistema educativo más o menos bueno sería deseable con respecto al consumo de este tipo de sustancias. Hay un detalle importante de considerar, de que efectivamente las drogas no siempre fueron prohibidas, y originalmente la cocaína no era prohibida. Solamente cuando se comenzó a ver que era altamente adictiva, y también en su momento se entendió la rama médica, en algún momento a finales del siglo XIX, los 1800, comienzo de 1900, es que se comenzó a prohibir en distintos países. Y hay una historia que no es muy conocida y que es bien simpática al respecto, que es que la cocaína entonces se comenzó a prohibir porque, esto es adictivo, y resulta que hubo un laboratorio farmacéutico bastante conocido que se conoce como Bayer, no sé si les suena, que resulta que en su momento ellos de alguna manera u otra desarrollaron una nueva sustancia que se dieron cuenta que inclusive los tipos que eran adictos a la cocaína les parecía quitar rápidamente la adicción y los hacía sentirse muy bien. Y por lo tanto dijeron, bueno, esto es como una especie de cura a la adicción de la cocaína. Y como era tan buena y lo hacía sentir tan bien, le llamaron heroína. Y resulta que originalmente la heroína fue producida y se vendía, entre comillas, en las farmacias por Bayer. Y todo el mundo era feliz hasta que también se comenzó a dar cuenta que ahora la heroína era aún más adictiva que la cocaína, y entonces traía aún más problemas, y también se terminó finalmente proscribiendo. Así que en el fondo ahí se puede ver que en el fondo hubo un cambio de paradigma, por decirlo, de estas sustancias que eran muy interesantes, te hacían sentir muy wow, pero que traían este problema de adicción. Pero a la larga, efectivamente, pasa lo mismo que pasa con los mercados negros, o sea, las mafias, o en este caso el narcotráfico, se requiere por el hecho de que son sustancias que la gente, por algún motivo u otro, ya sea que los mismos narcotraficantes ayudan a entre comillas, crear el mercado y la necesidad o la dependencia, y el hecho de que la droga es escasa o que es prohibida, y por lo tanto eso hace aparecer el narcotráfico. Y el caso paradigmático justamente del alcohol. Recuerden que el alcohol en su momento, por los años 30, comenzó la ley seca en Estados Unidos, y resulta que cuando se prohibió el alcohol, lo que hizo es que apareciera la mafia, y la mafia era la que controlaba el alcohol. Y ahí justamente todas estas historias de Al Capone, Chicago y mafioso y
todo tipo de cosas, el gran poder de ellos era que ellos controlaban el alcohol, en forma completamente ilegal, por supuesto. Y resulta que una vez que ya pasaron bastantes años y todas estas películas que uno ahora ve de cáncer, cuando finalmente se decidió legalizar nuevamente el alcohol y de quitar la prohibición, observamos que ahora no hay mafia de alcohol en Estados Unidos. Ahora, ¿qué pasa entonces si es que se legaliza la marihuana? Obviamente, en este caso, las mafias de la marihuana desaparecerían, entre comillas, o se regularían, porque en el fondo podrían continuar trabajando, pero de una forma mejor legal. Pero como siguen habiendo sustancias prohibidas y que tal vez puede ser bueno que estén prohibidas, porque son muy peligrosas tal vez, con la droga, la cocaína, la heroína y otras tal vez más potentes inclusive. Pero mientras esas sustancias sigan siendo prohibidas, va a haber alguna mafia dispuesta a correr los riesgos y hacer todo el esfuerzo por producirla, distribuirla y hacerla llegar a los interesados a precios exorbitantes y mover millones de millones, y eso también da poder y riqueza. Así que en el fondo, no, el legalizar la marihuana en general no va a hacer desaparecer los carteles de droga ni en México ni en ninguna parte, pero sí ayudaría a por lo menos quitarles un pie, digamos. En el fondo, ya por lo menos la marihuana dejaría de ser un negocio para ellos. Ese es un punto respecto de qué pasa si es que ahora ya todo se legaliza. Oye, me recordaste el caso esto de la cocaína, que en algún momento de la historia la cocaína la vendían para los bebés o para las bebés, las guaguas muy lloronas. Tenían ahí una pócima, digamos, en base a cocaína para cuando estaba muy lloroncita el bebé, digamos, darle una de estas pócimas. Bueno, más aún, mi abuela, por los tiempos de Maricastaña, en algún momento supe de que existía la costumbre de agarrar una de estas semillas de las plantas amapola que antiguamente, o sea, yo me imagino que todavía las plantas por ahí, bueno, que la gente tenía en su jardín amapola y agarraban estas semillas y hervían la semillita y también le daban un poquito de agüita a los bebés muy llorones. Y claro, o sea, en el fondo eso a largo plazo era como drogar a la guagua y todo, o socialmente se aceptaba. Y pasa un poco lo mismo con el tabaco. En el fondo, si el tabaco también es una droga. Ahora, afortunadamente, la industria de las tabacaleras nunca le encontró un uso, digamos, para darle tabaco a los bebés, digamos. Afortunadamente, o no se dio. Pero ahí viene el punto, justamente la pregunta. O sea, en el fondo, legalizando la marihuana o el cambio en ese paradigma trae más beneficio o perjuicio. Y pienso que de esta forma ya los perjuicios ya están, digamos, porque la gente ya lo consume, así que eso es un peligro, que ya está, digamos, así que uno quiere verlo como peligro, pero traería bastantes beneficios por un lado, siempre y cuando que sea igual razonablemente regulado. Pero lo que no es claro, y eso por lo que he visto en la discusión que se daba inclusive en Chile y en varias partes más, es que si se abriera el mercado y se regulara, los que son más alarmistas dicen que esto va a multiplicar o va a prácticamente triplicar, cuadruplicar, lo que sea, a los consumidores. Y no sé si eso sea tan así. En el fondo, eso sería como decir que toda la gente quiere, o los mismos jóvenes quieren consumir marihuana, solamente que no pueden porque está prohibido. O sea, no lo han hecho solamente porque está prohibido, y si ahora fuera legal, rápidamente van a comenzar a hacerlo porque pueden, o hay gente que en realidad no está interesada, solamente los interesados están fumando. Y es una pregunta que no sé si es que para el caso chileno hay una respuesta muy certera o confirmada, más allá de la especulación. Bueno, yo creo que hay varios elementos de pensamiento crítico que se pueden plantear, porque sobre todo cuando son terrenos que son pantanosos, ¿cierto? Que son tan multivariables. Por ejemplo, a propósito de que es un problema multivariable, a mí una primera luz amarilla que me salta cuando empiezan con este debate es que, claro, se plantea en este caso la despenalización o eventualmente la legalización como una especie de estocada final al narcotráfico, ¿sí? Y la verdad es que, dado que es un problema complejo, yo no sé nada de marihuana, no sé nada de droga, ni de ninguna cuestión, ni de narcotraficante, pero sí ya es un problema que involucra 2, 3 o más variables y que se empiezan a entrincar entre ellas de forma compleja. Lo más probable es que cualquier receta de solución
que proponga una sola variable como solución, yo a priori tendría a pensar que está equivocado. De entrada, no sé cuál es el tema, pero si me decís, mira, esta cuestión que es complicada, se soluciona con esta bala de plata, eso ya debiera encender varias alertas amarillas desde el punto de vista del pensamiento crítico. Lo más probable es que no sea así, ¿ya? Y lo otro también es una falsa dualidad, porque también se plantea como que consiguiendo la legalización de las drogas se acaba el narcotráfico. Y eso lo más probable es que sea falso, ¿sí? Aunque legalices todo. Y al contrario, por el contrario, también es falso que si es que acaso hubiera algún un problema de narcotráfico por la prohibición, tampoco me parece que sea tan simple como decir que por el mero hecho de la prohibición el narcotráfico está donde está. O sea, posiblemente hay más cuestiones en juego, ¿ya? Entonces, un poco por ahí, por lo que decías tú, Daniel, esto de que puede tener efectos positivos y a veces por esta falsa dualidad se pasa por alto que pudiera haber efectos positivos, no obstante, se le achaque de forma, podríamos decir, exagerada, o se tuviera un optimismo exagerado respecto a los posibles beneficios que pudiera tener. Eso no quiere decir que no pueda tener algunos beneficios al respecto. Hay un artículo en CIPER que se los vamos a compartir, se los vamos a dejar ahí los enlaces, que a una investigadora la entrevista y narra más o menos lo que ha sido la experiencia en Uruguay. Y pasan algunas de las cosas que tú estabas mencionando, que para empezar, el principal negocio de los narcotraficantes no es la marihuana, porque es relativamente barata. El principal negocio va más por el lado de la pasta base y la cocaína. Ahí está donde está el negocio. Entonces, la verdad es que afecta, sí. Da la impresión de que debieran ser las drogas más adictivas, digamos, las que más te producen. Claro, si el argumento es económico, la marihuana pasa a ser un argumento económico relativamente poco relevante. No es el más relevante. Si el argumento es económico, el caso de ir a hacer con ese otro tipo de droga. Segundo, que de lo que narra esta señora, que en el caso de la violencia del narcotráfico, la verdad es que no se disminuyó tanto, porque hubo por una parte cierto traspaso de cierto, podríamos decir, cierta fuerza productiva que había de los narcotraficantes en el negocio de la marihuana, y hubo ahí cierta tensión entre ellos, pero igual ya el tema, al menos en el caso de Uruguay, venía al alza ya de antes. No es que haya, producto de la legalización, había un recrudecimiento particularmente significativo de la violencia relacionada con drogas. Y así tampoco les ocurrió que hubiera habido un desmadre en el consumo, porque, bueno, como decía Daniel, ¿cierto? Igual la gente ya consumía antes. De lo que sí hubo un tremendo beneficio fue que ahora había droga de buena calidad. Era marihuana y no era otra cosa, estos prensados que hacen con combustible y todo tipo de cuestiones. Y además ocurrió que cuando se ve quiénes son los que consumen y dónde consumen y cuánto consumen y qué consumen, resulta que el problema de droga en los barrios más desposeídos no está con marihuana. Entonces, el problema que tienen ellos es con adicción a la pasta base, ¿sí? Entonces, poco y nada le afectó a los más pobres. Y de lo que sí hacía que igual tiene un valor y que es parte de este beneficio que pasa desapercibido, era que al dejar de ser un bien que se adquiere en el mercado negro, empieza a ocurrir, esto se vende en farmacia, y hay una de las cosas que temían es que los narcotraficantes y los dealers pudieran atacar a las farmacias, ¿cierto? Que se atrevieran a vender esto de forma legal. Al final eso tampoco ocurrió, al menos no ni más ni menos de lo que habitualmente ocurría de robo a farmacia. Y lo que sí ocurrió es que ahora la gente que necesitaba o que quería abastecerse de este producto podía ciertamente por una parte autocultivarlo, y por otra parte, al ir a comprarlo, lo termina comprando en un lugar honesto, establecido, donde no haya mayor problema, y se cortaba una motivación para tener relaciones sociales con gente dedicada a Lampa.
¿Se entiende? Entonces, antes el muchacho que fuera a adquirir marihuana tenía que estar en contacto con gente que se dedicaba a otro tipo de delitos, que en general van como todos de la mano, ¿cierto? Mientras que ahora no. Entonces, eso también te cambia un poco Claro, dejáis de ser parte del mundo delincuencial, digamos. Exacto. Sí. Y eso también es un... porque empieza también a condicionar, bueno, al final de cuentas, con quién te vas haciendo amigo, con quién te vas relacionando más, con quién te vas llamando por teléfono, con quién te vas reuniendo, los lugares a los que vas yendo, claro. qué sé yo. Pasaría a ser como cuando tú vas a la botillería o al supermercado. Exactamente. Estaba pensando, como le daba el ejemplo de la prohibición del alcohol en Estados Unidos. En ese instante, si tú querías tomar alcohol, tenías que lidiar con un mafioso que además entonces te vendía alcohol, probablemente a precio exorbitante, porque era prohibido y difícil de conseguir. Y además le estabas debiendo favores o estabas a un paso de que mejor te vieran involucrado en una balacera o en alguna cosa extraña, ¿me entiendes? Entonces, ahora, como dice Mario, bueno, pues nosotros podemos ir al supermercado y hasta tenemos variedad de alcoholes de más o menos buena calidad para elegir y qué sé yo, y uno puede tomar una botella y echarla al carro supermercado. Entonces sí, efectivamente cambia bastante el estilo de consumo y la seguridad con que se puede consumir, inclusive como tú dices, a nivel de con quién te relacionas, y eso no es menor en todo caso. Bueno, tal vez habría que hacer una legislación parecida a la que tenemos con respecto a los cigarrillos, ¿no? Que no pueden estar disponibles a la vista en cualquier parte, que no se le puede andar haciendo publicidad vía medios públicos, digamos, etcétera. Y con respecto al tema del cigarro hay una serie de cosas que se toman en cuenta. Bueno, en ese sentido, justamente, parte de este solucionismo de que con legalizarlo se soluciona todo, si bien justamente tiene sus efectos positivos, ocurre que sigue estando prohibido para los menores de edad, de todas formas, tal cual como hoy día ocurre con el alcohol y con el tabaco. Entonces, tiene efectos solamente en un segmento de mercado, digamos. Claro. Y en cambio, los más jóvenes que quieran seguir consumiendo, igual tienen que conseguirlo de forma ilegal, quizás ya no recurriendo al narcotraficante, ya no recurriendo al mercado negro, pero eventualmente recurriendo a algún adulto que sea buena onda y que se lo compre y lo ponga a su disposición, a pesar de que estuviera prohibido, ¿cierto? Es ilegal, pero no mercado negro y no es narcotráfico. Bueno, es algo que queramos considerar narcotráfico. Pero tenemos el efecto que pasa justamente con el alcohol y el cigarrillo. Efectivamente, el alcohol y el cigarrillo están prohibidos para menores de edad, pero no hay, bueno, sí hay mafias para importarlo por el tema de que los cigarrillos tienen impuestos altísimos, así que hay mafias más que nada de importación. Pero si inclusive un menor de edad se decide o quiere fumar, digamos, o si en una fiesta muchachos de supongo 15, 16, 17 años quieren emborracharse, igual aún así, de una forma u otra, ilegal por supuesto, pueden conseguir el alcohol, pero no tienen que recurrir a un narcotraficante. Y no hay un narcotráfico o una mafia de alcohol o una mafia de cigarrillo para satisfacer ese mercado juvenil. Entonces, probablemente en el caso de la marihuana, si fuera legal para adultos, sería bastante poco incentivo entonces para las mafias entonces meterse en ese negocio cuando ya el precio probablemente también bajaría bastante, porque deja de ser un producto que es escaso, digamos, difícil y peligroso producir y difícil de conseguir. Y además no tampoco habría necesidad de tal vez que haya todavía narcotráfico para menores, porque en última instancia los menores que de verdad quieran fumarlo por una forma u otra lo van a conseguir, aún así en forma mucho más segura. Ahora, dicho generalmente, sea disculpa, ¿sí? Generalmente yo ya parezco disco rayado, pero generalmente todos estos problemas hay que tratarlos de resolver mediante el sistema educativo, o sea, hay que hacer educación al respecto. Tú no pudiste llegar y hacer una cuestión sin primero preparar a la población a que tenga criterios, digamos, ¿no es cierto? Unos criterios formados relativamente bien. Y con respecto a todo, con respecto al consumo de este tipo de sustancias, con respecto a la educación sexual, con respecto a todas las cosas, educación cívica, que son hitos súper importantes y que de alguna manera en el país se han visto súper atrasados. Y por eso que es muchos de los problemas que pudieran ser resueltos de esa manera, de onda prevención, los tenemos.
sencillamente porque la educación o no estamos educando o sencillamente no se está cumpliendo el objetivo deseado. Bueno, esto finalmente, como tiene que ser una política de salud pública, tiene que tener varias patas. Entendamos que aquí hay un mercado que, según mencionaban en el año 2020, fueron 17.000 millones de dólares en el mercado legal, siendo que además también está el mercado ilegal en lo que es comercio exclusivamente de marihuana. Ya es mucha plata. Y así como están el Big Pharma, que hablan de estos grandes laboratorios que hacen cosas terribles por vender sus productos de salud. Y también está los Big Tobacco, ¿cierto? Están las grandes tabacaleras que financian estudios a su pinta y que hacen publicidad a su pinta. Bueno, también existe la Big Cannabis, que son también toda esta industria que está ya, que hoy día es más incipiente respecto de la que ya existe en el tabaco y en el alcohol, pero van para donde mismo, tienen los mismos intereses y también tienen toda la maña de que uno le cabría esperar a priori por los volúmenes de dinero involucrados, para que promuevan una agenda, así como ocurrió con las petroleras cuando negaban los efectos del plomo en los combustibles, ¿cierto? Etcétera. Y en principio es esperable que esta gente haga el mismo tipo de maniobras, porque entendamos que el hecho de que la marihuana sea natural no tiene nada que ver respecto de las valoraciones que puedan significar en términos de salud. Ya, hay muchas cosas naturales que hacen muy mal. Hay sapos venenosos, culebras, y el hecho de que sea natural no dice nada. Y aparte que la que se consume actualmente ya hace rato que dejó de ser natural, porque muchos de estos estudios que hablaban de la marihuana habían sido hechos en los años 70, y resulta que han pasado las décadas y se ha venido haciendo selección artificial de ellas para aumentar el contenido de THC, y hoy día la marihuana, no me acuerdo el número exacto, pero creo que tiene como 10 veces más concentración de THC de la que había en aquella época. Entonces, incluso hay que tener cuidado con las evaluaciones de riesgo cuando se habla de que la marihuana es mucho menos adictiva, que de todas formas es adictiva, de todas formas causa problemas de desarrollo neuronal y neurológico, causa crisis de angustia, disminuye la capacidad de concentración, en general te deja más tonto. El THC mata neuronas y destruye conexiones. Entonces, el tratamiento que se hace de un producto poco adictivo, es entendible que sea un tratamiento distinto al que se hace de un producto que sea muy adictivo. El tema es que la evaluación de riesgo tiene que haber cambiado, porque hoy en día lo que antaño se conocía como la marihuana poco adictiva, independiente de cuál haya sido el número, hoy día es una sustancia que debe ser como 10 veces esa. Entonces hay que como que recalibrar las brújulas. Y respecto a lo que tú decías, la educación, Mario, también hay mucho de ello, porque en general lo que se ha observado, tanto en los países donde se ha legalizado, como ha ocurrido aquí también en Chile, donde actualmente no es legal, es que ha disminuido la sensación de riesgo y se ha ido producto del lobby marihuanero. El lobby marihuanero, claro, está la Fundación Daya, está la diputada Casmuri, hay una serie de personajes que están permanentemente promoviendo la buena onda de la marihuana. Claro, no solamente la buena onda, sino que algo así como que la marihuana es medicinal. Y bueno, claro, por supuesto, es una droga, por lo tanto, si tú tienes dolores de alguna cosa, como buena droga te va a quitar los dolores, o sea, eso es indudable. Claro, pero el efecto, como esta cuestión no ha venido acompañado de una política de Estado razonable en términos comunicacionales, han ido permeando estas ideas y hoy en día ha ido proliferando la percepción de relativa inocuidad de la marihuana, lo cual no es cierto. Tiene y además tienes razón con respecto a eso del THC. Yo recuerdo, bueno, aquí se me va a caer carne al tiro, pero yo recuerdo cuando era chico, existía el cáñamo, para envolver paquete existía este cáñamo, y el cáñamo es la planta de cannabis, pero es una planta especial, digamos, una planta especial de cáñamo, es otra especie, que tiene muy poco contenido de THC, justamente. Sí, es otra especie dentro del mismo género, claro. Hay distintos usos. Claro, pero hoy día
la marihuana es apta para alcanzar el más allá y la salvación eterna. Entonces, ya cuando se llega a ese nivel ahí, en este caso la izquierda Feng Shui causa estragos por este lado de salud pública, ¿cierto? Claro, claro, pero- justamente son las drogas que usan esto, o sea, parte de las drogas que usan los chamanes, son estas drogas enteógenas, digamos, ¿no? Que te hacen Claro. ver a Dios y comunicarte con espíritu, etcétera. Sí, bueno, al respecto de este tema, hay todo un intercambio epistolar re interesante con varios personajes notables en ese rubro, pediatras, psiquiatras, neurólogos, gente epidemiólogo ligado al mundo del consumo, y haciendo varias advertencias. El tema más o menos grande, no se lo vamos a dar aquí ahora. Yo creo, no sé, de repente vemos, posiblemente tiremos una entrada en el blog con este resumen que tenemos. Bien interesante de seguir su lectura, pero hay que entender que eh, y aparte que, bueno, además está el error humano, ¿cierto? O sea, hay cuestiones que se mezclan entre cuestiones de mera evidencia, cuestiones que son meramente correlación, no necesariamente causación, entre juicios valóricos de los involucrados, aun cuando sean científicos, igual son personas que emiten juicios valóricos. Y estudios de distinta calidad, estudios con conflicto de interés, Todos tenemos metaanálisis. nuestros sesgos, Claro, o sea, claro. el que sea alguien profesional en algo no significa que sea inmune a los sesgos cognitivos. Claro, pero ahí el debate ha estado que arde, ¿ya? Así que, como siempre, bueno, hemos mencionado varios puntos que tener en consideración y con los cuales tener ojos, ¿ya? Porque por lo menos sabemos que hay cierta forma de estar equivocados, ¿ya? Y si ya estamos yendo por ahí, no mucho lo que queda por esperar. Bueno, pasando a otro tema, tenemos que en Estados Unidos la cosa está que arde, podríamos decir, Daniel. Efectivamente, el verano en el hemisferio norte ha estado ardiente y ya han habido varias olas de calor que han sido bastante inusuales e intensas en zonas que inclusive no acostumbran a temperaturas tan altas. Así que es un tema que se podría decir que para las personas que han seguido al mundo científico que viene desde ese año advirtiendo del calentamiento global y sus efectos, vendría a ser algo así como, bueno, ya sabemos que eso se viene y se está desarrollando, pero hay un sector en particular en el hemisferio norte y lamentablemente en el país más poderoso del mundo, más influyente del mundo en este instante, que es Estados Unidos, o uno de los países más influyentes del mundo, en donde en particular su sector político se podría decir más de derecha o de extrema derecha, ha sido bastante recalcitrante en intentar negar que este asunto del calentamiento global exista, y en especial porque hay tal vez un tema entre, se podría decir, de ideas de negocios o de temas económicos, de que cualquier idea de intentar reducir el calentamiento global implica en el fondo alterar toda la forma en que la industria se desempeña o aumentar costos o poner prohibiciones y Afecta eso la libertad, afecta la Daniel. libertad, Eso, afecta la claro, libertad de emprendimiento. y cosas por el estilo, así que han sido bastante recalcitrantes entre comillas, siquiera reconocer que el calentamiento global existe. Y aquí donde viene una cosa interesante, hace una semana atrás hubo un grupo de representantes del lado republicano, que en este caso eran Cliff Pence del estado de Oregon, Dan Newhouse y Kathy McMorris del estado de Washington, que se estaban reuniendo justamente para crear un nuevo grupo para analizar este tema del cambio climático del lado conservador, lo cual uno ya podría decir, pero que bueno, o sea, finalmente estos amigos están comenzando a tomar este asunto en serio. Y lo que llamó la atención fue que en la medida que se dio la noticia que estaban armando este grupo, se vino esta ola de calor que ha estado impactando entonces a Estados Unidos y Canadá en forma grosera, y sin embargo este grupo recién creado ha mantenido un silencio pero abrumador. No han dicho nada para decir, oh sí, ven, tiene razón, está importante. Lo cual ha levantado más de una ceja en los
grupos de análisis político alrededor, digamos, diciendo, bueno, ¿qué pasa con ellos? Entonces, si de verdad quieren trabajar al respecto, digamos, porque justamente dado la contingencia y en este caso esta ola de calor tan potente que podría servir para que ellos justamente tomaran la posta e intentaran convencer a sus correligionarios de que el tema efectivamente es importante, sin embargo no está pasando. Y aquí hay, yo creo, un tema de análisis interesante desde el punto de vista también nuevamente del pensamiento crítico y de el tema de las ideologías a veces un poco más bien que no pasan por la razón, de por qué justamente estas personas muchas veces se han demorado tanto en ciertas zonas conservadoras y también de grupos religiosos en reconocer el fenómeno que los científicos han estado midiendo literalmente desde hace años y por qué intentan tanto minimizar o ningunear o intentan no inclusive reconocer que el problema es real y que está ocurriendo en sus propias narices. Así que la verdad es un tema bastante curioso y lamentablemente va más allá de la curiosidad, porque resulta que estos grupos políticos de derecha en Estados Unidos son grupos poderosos, los grupos conservadores, y a la larga influyen en las decisiones que este país, que Estados Unidos es un país influyente, con su política internacional influye a nivel mundial, resulta que son ese tipo de decisiones y posturas a la larga impactan a nivel global en cuanto a qué decisiones, qué políticas a nivel internacional se están tomando o no. Por lo tanto, este tipo de actitudes justamente conservadoras, entre negacionistas o intentando no manifestarse ante lo cada vez más evidente, tienen impactos reales sobre todos nosotros, inclusive a cientos o miles de kilómetros de distancia. Así que no sé qué opinan ustedes, chicos. Bueno, generalmente una ideología bien hecha se disfraza de racional, pero en realidad terminas racionalizando todo. Entonces, lo probable es que hayan hecho su comité, digamos, para ver cambio climático y tal vez ya tienen la respuesta de no hay cambio climático. O sea, no podría ser eso. Mira, a mí me da una luz de esperanza el ver aquí que esta gente está por lo menos empezando a considerar que pudiera ser posible que efectivamente existiera el cambio climático y que a lo mejor la causa pudiera estar relacionada con la emisión de carbono fósil a la atmósfera y que pudiera ser necesario ver la posibilidad de empezar a hacer un abastecimiento de energía más verde, ¿ya? La parte que no me da tanta buena espina es que estamos totalmente contra el tiempo y estamos totalmente sobregirados. Vamos a hablar un poquito más sobre eso. Y, pucha, no es cierto que más valga tarde que nunca. A veces llega un momento en que el tarde es tan tarde que ya es lo mismo que el nunca. Entonces, eh, pucha, no sé. Kudos para ellos y ojalá que les vaya bien. ¿Qué más podemos esperar? Ahora, lo preocupante en todo caso es que justamente esta demora de los grupos conservadores, tal vez a nivel mundial, porque hay que pensar que en el fondo aquí cuando se habla de grupos conservadores, en el fondo estamos hablando de personas que su modo de vida, su riqueza y todo el poder que tienen en parte se basa en el sistema tradicional de cómo ha estado funcionando el planeta o la sociedad, digamos, mundial los últimos 150 años, que está basada en los combustibles fósiles. Gran parte de todo el boom que tenemos ahora energético y todo lo que tenemos en base a quemar petróleo y sus derivados en forma, digamos, a destajo, gracias a que era relativamente y es aún relativamente abundante. Entonces, para estos grupos, si en el fondo se les pone en cuestionamiento de, oye, no podemos seguir quemando más petróleo, no podemos seguir negociando más con petróleo, o hay que justamente pasar a energía más verde, el conservadurismo acá justamente apunta, no, conservemos nuestra forma de vida, nuestra forma de trabajar, nuestra forma de hacer negocio, y cualquier ola de cambio o sugerencia de cambio a cosas distintas es un peligro para su status quo. Y ese está el gran problema de estos grupos, en el fondo, que este conservadurismo
va de la mano que en el fondo cambiar a cosas que ya no dependan del petróleo o cualquier otro tipo de cambio en la forma de hacer negocio es una amenaza a su forma de subsistir de los últimos 100 años tal vez, o más. Y lo peor de todo también es que se mezcla con el conflicto muchas veces ideológico. En el fondo, eh, lamentablemente cuando hablamos de como de la izquierda Feng Shui, hay muchos movimientos de izquierda que al mismo tiempo son eh, o apoyan bastante el lado ecológico, son ecologistas o están empujando una agenda verde, lo cual por un lado eso es absolutamente positivo, pero justamente empieza a producirse el problema de que justamente las ideas verdes de pronto comienzan a contaminarse o a correlacionarse con, si eres verde eres como de izquierda, o si es que justamente eres pro petróleo eres de derecha, cosas así. Y en este caso las personas más conservadoras, si bien pueden estar detectando que efectivamente el problema tal vez era mucho más grave y bastante más real de lo que ellos querían reconocer, el siquiera poder reconocer que están poniéndose a favor de hacer algo o a favor de darle la razón a estos amigos verdes, a la larga o potencialmente les hace perder votos o perder apoyo o inclusive ser acusado de algún tipo de traición con otros correligionarios más duros que en fondo ven cualquiera de estas ideas verdes como un tema de izquierdas y derechas. Entonces estamos entrampados en una situación bastante desagradable, donde en el fondo no solamente el problema es real a nivel científico, pero cualquier decisión al respecto pasa por políticas que dependen no de los datos duros, que inclusive ya no son solamente puntos en un gráfico, sino ahora lo estamos sufriendo a nivel de efectos reales, pero se entrampan en temas de políticas y de conteo de votos e intereses personales, así que en fondo es un temón de respecto de si se va a poder realmente hacer algo al respecto tarde o temprano. Bueno, esto de nuestro pensamiento dual, esto que nos ayuda tanto y que nos ha ayudado tanto en nuestra evolución, esto de pensar dualmente, es lo que nos tiene contra las cuerdas en estos momentos. Antiguamente tal vez esto no era importante debido a que el planeta era lo suficientemente grande, así que daba lo mismo que se mataran 100.000 tipos eh, al otro lado del planeta por este tipo de cosas. Pero en la actualidad no da lo mismo y debido a eso estamos en este zapato chino que tú llamas, Daniel. Bueno, hago un llamado a todos los conservadores del mundo que nos escuchan, que deben ser pocos, que de verdad comiencen a considerar que en el fondo ya el tema del peligro es un peligro para todos, independiente de los colores políticos, de la situación personal, histórica, familiar o del tipo de ideas que derechas o izquierdas, conservadoras o progresistas. Estamos ante un escenario bastante malo para toda la humanidad, así que en el fondo, si aún no quieren aceptar que algo está pasando y lo que los científicos han estado advirtiendo por decenas de años ya a esta altura, consideren que en el fondo el no hacerlo eh, nos pone en peligro a toda la humanidad en su conjunto y a nuestros descendientes, inclusive ni siquiera en el mediano plazo, en el corto plazo. Así que ojalá que puedan tal vez hacer de tripas corazón y comenzar a abrirse más a cambios que ya no solamente son una posibilidad o una sugerencia, son cada día más absolutamente necesarios. Bueno, espero que te escuchen porque efectivamente si nosotros fuéramos seres racionales actuaríamos de esa manera, digamos. Pero de lo racional lo que tenemos es de comer raciones solamente. Claro, la racionalidad lamentablemente a veces es como el sentido común, que todo el mundo cree que lo tiene, pero a veces es más escaso de lo que uno quisiera. Y ahí donde justamente, como hablamos antes de la educación, necesitamos más que nunca educación para que inclusive las nuevas generaciones que van a tener que seguir tomando decisiones cada vez más difíciles puedan tomar las decisiones adecuadas y las correctas y no seguir, digamos, con rumbos medio y no medios directamente al abismo si es que no se toman decisiones correctas a tiempo. Bueno, y parte de esas consecuencias cotidianas que esto va teniendo están relacionadas justamente con las olas de calor, que estas que han estado ocurriendo en el Norpacífico de Estados Unidos y la parte sur Pacífico de Canadá. Las temperaturas eran tremendas, estaba viendo cómo se comportaban las temperaturas de esa zona y son
zonas que tienen temperaturas máximas en el año de 20 grados y las más tibiecitas. Las otras son en realidad zonas que tienen 0 grados de máxima, 6 grados de máxima, 10 grados de máxima en todo el año, en temperaturas históricas. Y ahora se ven con temperaturas de 48 grados, ¿sí? 50 grados. O sea, eso es una cuestión, bueno, ya 59,4 para ser preciso, pero depende de cuál sea la precisión de la estación que usemos. Bueno, el solo hecho de que hubo una tremenda tormenta tropical, imagínate, tormenta tropical en Nueva York, o sea, esa cuestión es increíble. Claro, efectivamente, es una cuestión que no es que cuando uno diga que el clima se volvió loco, que sea simplemente una cosa de que llovió mucho, que llovió menos, que me pongo un paraguas más, un paraguas menos, me abrigo un poco más, un poco menos. En esta zona que ocurrió en el norte, ya están tan cerca del polo, en general hace tanto frío, que allá, una cuestión que es media tragicómica, pero termina siendo trágica. Ellos no tienen ropa corta, no usan shorts, no usan manga de polera. Allá tú partes con pantalón y camisa larga, para empezar. Después, según se va refrescando, se van poniendo más cosas encima. Allá las casas están adaptadas para evitar perder el calor, o sea, para ser lo más cálidas posible, para no tener pérdida energética, y adaptadas a esas máximas de temperatura. Y de repente te encuentras con temperaturas que hoy sobrepasan en 20, 30, 40 grados. Entendamos que la ola de calor, ¿cuándo definen una ola de calor como ola de calor? Cuando pasan 3 días de corrido o más con temperaturas un 10% superior a la máxima histórica, ¿ya? En los últimos no sé cuántos años. Esa es una ola de calor. Y ese tipo de eventos ocurren cada ciertos años, cada cierta cantidad de décadas, cada cierta cantidad de siglos incluso, en determinadas zonas, y está calibrado a las temperaturas históricas de la zona en la cual ocurre la ola de calor. O sea, no vas a comparar una ola de calor que puede ocurrir en el norte de Chile con una ola de calor en el sur de Chile, porque tiene que ver según las temperaturas históricas de la zona, ¿no? Y allá en Canadá o Estados Unidos. Pero ocurre que, y acá un poco va a ser siempre desde el punto de vista escéptico hay que hacer un llamado como a la mesura epistemológica, ¿cierto? De hasta dónde podemos estirar las conclusiones de lo que queramos concluir en base a la evidencia disponible. Y en general el llamado es a ser cauto, ¿cierto? Y es por eso que en términos climáticos, cada vez que aparece esta cosa que la sequía por aquí, que la ola de calor por allá, que hizo harto calor este verano, que el pico de incendios que tuvimos cuando fue en 2016-17, que estaba todo Chile quemándose, y sale este llamado de que no, que las tendencias climáticas son de largo plazo, que se evalúan en décadas, ¿cierto? Que no se puede llegar a hablar de cambio climático con un evento en particular. Claro, pero hay que hacer la diferencia, Lucho, entre meteorología y climatología, son cosas diferentes. Sí, ciertamente, pero hay, por el otro lado, ocurre que, claro, efectivamente esta cosa tiene vaivenes, pero cuando hay vaivenes de los habituales para un clima estable, son vaivenes que son muy esporádicos y que no son tan tremendamente significativos de golpe, ¿ya? En cambio acá con lo que nos hemos topado, no es que la cosa aumentó 5 grados, aumentó 40 grados. Eso es una brutalidad. Y eventos de estas características, estaba leyendo que son, esto lo vamos a enlazar con el tema que vamos a conversar del océano Ártico, son eventos que pudieran ocurrir, pero más o menos una vez como cada 1000 años. ¿Ya? Entonces, como que cada 1000 años pasa y ahí no es que estés con el clima que se haya ido a las pailas, sino que son cosas que pasan, son variaciones estadísticas, que se va a acoplamientos, cosas que ocurren. Pero si te ocurrió el año pasado, que tuviste no sé cuántas decenas de grados, y ahora de nuevo otra vez este año, otra vez decenas de grados, y al mismo tiempo tienes tormentas tropicales en Nueva York, y tienes los tremendos incendios en Siberia. Recordemos, Lucho, que el invierno tejano, en el desierto, lo conversamos, sí, pues. Nevazón y temperaturas bajo cero. Exacto, entonces, claro, si uno ve la nevazón, uno podría decir siempre, no, que esto no es una tendencia a largo plazo, pero cuando tienen la nevazón,
la tormenta tropical, la ola de calor, al año siguiente otra vez una ola de calor todavía peor, la sequía, el incendio, etcétera. Eso de lo que te estás dando cuenta es que de lo que se llama la disrupción climática, ¿cierto? Que el clima se ha ido a las pailas. Eso es terrible, no nuevamente porque haga un poquito de calor o un poquito de frío. ¿Ya? Uno que no es un poquito, es mucho, eso tiene efectivamente un efecto directo en la infraestructura y en la forma de vida y en la supervivencia. No sé ya cuántos muertos a esta altura, cuántos cientos de muertos deben tener en este momento. Eh, Sino que además tiene un efecto ecocida, ¿cierto? Un efecto de cataclismo ecológico global, porque las especies que también viven ahí, tanto vegetales como animales, que también necesitan agua, que también se mueren por el golpe de calor, también se mueren por el golpe de frío, tiene años completos de crías que puedes perder, y va teniendo una merma, aparte de todas las cosas que, bueno, en este podcast habitualmente las cubrimos en términos de sobreexplotación de recursos, de pérdida de biodiversidad, de pérdida de espacio o aumento de la ciudad y pérdida de espacios nativos. Y por ahí tenemos el coronavirus, que es consecuencia de eso mismo. Se suma esta cuestión que es mucho más cataclísmica y lo que se ha venido proyectando y ya cumpliendo cada vez más es que van siendo situaciones cada vez más extremas en cuanto a su intensidad, más duraderas, ya no tan cortas en el tiempo, y más frecuentes, ¿sí? Así que yo creo que esta cuestión hay que verla ya no a la vista de la parsimonía y la tranquilidad de estos eventos esporádicos que ocurren de vez en cuando, sino que ya estamos empezando viéndole la cara. El otro día leí un meme. Esto no es que estas sean las olas de calor más cálidas de la historia. Esa es como todavía verlo demasiado optimista. Esto hay que verlo como las olas de calor más frías que nos vamos a tener que empezar a acostumbrar a ver de aquí en adelante. Porque esta cuestión va a seguir calentándose. ¿Ya? Así que tenemos que estar muy alegres porque esto que estamos viendo ahora todavía no es demasiado extremo. ¿Ya? Esto va a seguir siendo cada vez más extremo, tanto en términos de calor, de frío, de sequía y de inundación y de pérdida de biodiversidad en todo el mundo. Así que bienvenido al siglo XXI. El futuro del cambio climático ya es y está pegando fuerte, ¿sí? Y no sé si quieren agregar algo más de esto antes de que pasemos al tema del Ártico. Bueno, comentar que efectivamente, más allá de lo impresionante que es la temperatura, aquí estaba leyendo fuentes, digamos, mientras lo escuchaba, de que en Canadá, por lo menos hasta hace unos días atrás, hace una semana atrás, digamos, finales de junio, hubo una temperatura récord de 49,6 grados. Y eso, claro, uno puede decir, wow, récord, impresionante. Pero también junto con los récords habían récord de gente muerta, especialmente gente de adultos mayores, que no fueron capaces de tolerar el exceso de temperatura o lo descompensó producto también de algunas otras afecciones. Y hablaban de cientos de muertos. Cientos de muertos. Bueno, tal vez ahora eso no parece ser tan impresionante, dado que nada más que por COVID estamos teniendo muchas veces también cientos de muertos todos los días, pero estos son muertos que entre comillas en cualquier año normal no se hubieran producido. O sea, nadie se muere de calor en Canadá, por lo menos hasta antes de hace un par de semanas. Es completamente anómalo, y justamente en la medida que esto ya deja de ser una excepción y comienza a transformarse en la regla, resulta que entonces esto va a comenzar a matar gente. Entonces no es una cosa solamente más allá de lo desagradable o lo poco tolerable o lo incómodo, sino que en el fondo cuesta vida humana. La equivalencia con nuestro país sería que la gente se muriera de calor en Punta Arenas. Sí, eso, así de extremo, efectivamente. A nivel probablemente de latitud, no sé si efectivamente sería esa la equivalencia. Anda por ahí la cosa, un poquito más, poquito menos, pero son esos detalles que ya, para esa envergadura ya como que es lo mismo. ¿Sí? Y bueno, ocurre también una cuestión que en España la otra vez estaba leyendo, no, creo que era en Valencia, no me acuerdo en cuál comunidad autónoma,
que una cosa es que haga calor, pero cuando hace mucho calor tú todavía tienes la posibilidad de que si te hidratas bien, aguanta. Y el cuerpo por su por transpiración y por evaporación de agua termina produciendo eh, reducción de calor, ¿sí? Liberación de calor. Y, pero eso tiene una limitante, y es que el aire tiene que estar lo suficientemente seco como para que esa evaporación de agua de tu sudor pueda ocurrir. En circunstancias en que hay demasiada humedad relativa, y el dew point, que esta cuestión del punto de rocío está demasiado alto, va a ocurrir que la gente va a transpirar como sauna, y aún así va a ser imposible, físicamente imposible, que tengan pérdida de calor. Entonces va a ocurrir que cuando lleguen esas horas de calor, y la están pronosticando para un plazo de aquí no mucho más que 10 años, si tú estás en la calle y no estás adentro de un edificio que tenga el aire acondicionado correspondiente, te mueres. Es como si viniera, no sé, una peste de... Estaba viendo Harry Potter el otro día de mentores, ¿cierto? Y empezaron a matar a todo el mundo. Y va a ocurrir así. Y ahora ya no solamente niños y viejos, sino que al que pillen en la calle se muere. Así como ocurren estas... bueno, en Chile tenemos los lugares donde hace frío, estas alertas azules, ¿cierto? Porque hay gente en la calle que va a hacer frío, y si estás en la calle te vas a morir congelado. Acá tú te vas a morir de un choque hipotérmico y no va a distinguir ya lo mismo si eras joven, si eras sano, si estás bien hidratado, y ni que hablar de los que no, por supuesto. Y empiezan a ocurrir cosas como el asociado consumo energético, que va a tener que significar el tener calefacción para sobrevivir. Y qué podría llegar a pasar si es que justo en ese momento y por los días que dure la hora de calor se produjera, por ejemplo, un corte de luz, si las medidas de respaldo correspondientes. Y que yo estaba viendo el mapa para solamente confirmar la duda o la pregunta. Vancouver, que es una de las ciudades canadienses que está efectivamente afectada por la ola de calor, está en latitud 49 grados norte. Y si uno mira el mapa de Chile, lo que está en 49 grados latitud sur es ni más ni menos que el campo de hielo sur. O sea, estamos hablando, no tal vez todavía Punta Arenas, pero sí donde tenemos campos de hielo. De hecho, es, un par de grados más abajo está Puerto Natales, para que se vayan haciendo una idea. Y imagínense entonces en campo de hielo sur, y entonces zona de Aysén hubieran 49 grados. O sea, el desastre que sería para Chile es mayúsculo. Bueno, eso es el desastre que está pasando ahora, pero en el lado del hemisferio norte. Y bueno, yo creo que eso nos lleva inmediatamente, justamente ahora sí, al tema del océano Ártico, porque nuevamente viene este asunto de qué tan relevante es esta cuestión, porque es realmente crítico. Para que se hagan una idea, en Noruega, nuevamente también zona en Banak, en la parte norte de Noruega, también, pues allá las máximas son 10 grados, que sé yo. Ahora tuvieron 34 grados Celsius. ¿Ya? Se están realmente cocinando ahora en Noruega. ¿Y por qué mencionamos Canadá? ¿Por qué mencionamos Noruega? Bueno, porque ahí, pues, esa misma zona está el océano Ártico. El océano Ártico es puro hielo, no tiene una plataforma continental como ocurre en la Antártica en el sur, sino que por el frío el mar se congela y se forma una capa de hielo de varios metros de espesor. Y ahí es donde nosotros vemos a los osos polares comiendo foca y esos típicos documentales. ¿Y qué es lo que ha venido pasando con el océano Ártico? Bueno, ya habíamos conversado, incluso quizás hace un año atrás, como producto de estas altas temperaturas que habían tenido, piensa, una ola de calor que tuvieron allá, fue de 20 grados sobre cero. ¿Ya? 20 grados sobre cero. En circunstancias que allá está todo congelado, entonces tú tienes como una época del año en que ese mar más o menos se tiende a descongelar, entonces va reduciendo la superficie congelada, y después la época fría es cuando aumenta la superficie congelada. Y lo que ya se ha venido observando hace un par de años es que la cantidad total de superficie congelada que aumenta no compensa la cantidad total de superficie que se descongela. ¿Ok? Y eso es lo que se ve por arriba, solamente hablando de la superficie congelada. Otra cosa lo que pasa cuando uno empieza a mirar qué es lo que pasa por debajo de la superficie congelada, donde está el hielo aposado flotando sobre el mar. Ocurre ahí que
Si se mira ahora el espesor de hielo, había una disminución crítica de el espesor del hielo, donde antes teníamos hielo que puede llegar varios metros por debajo del nivel del mar, mientras que del 2012 en adelante se ha ido observando un gran aumento de la superficie, que si bien por arriba cuenta como superficie congelada, es en realidad un mero manto de hielo muy delgado, de unos pocos centímetros, que cubre vastas extensiones. Y eso está provocando, aparte del efecto en general de lo que significa la disminución de la superficie congelada, porque disminuye el albedo solar, ¿cierto? Que el albedo es cuánta energía solar se refleja producto de la superficie congelada, que es blanca. Cuando eso se disminuye la superficie congelada, hay más superficie que no es blanca, por lo tanto disminuye el albedo, o sea, disminuye la cantidad de blanca que refleja, pero a su vez la zona que deja de ser blanca pasa a ser ahora un absorbedor neto de calor. Bajo el agua ocurre que también llega agua caliente, producto de las corrientes marinas que llegan desde el Ecuador, ¿cierto? Hay toda una corriente transportadora de agua marina caliente, y eso impacta al manto de hielo por la parte inferior, y ese manto de hielo inferior consigue enfriar ese aire, esa agua caliente, o dicho de otra forma, esa agua caliente calienta al hielo, y en la medida que haya suficiente frío arriba en la atmósfera y se produzca suficiente hielo y se congele bien hacia abajo, esta cuestión se mantiene, y eso es lo que ha venido ocurriendo históricamente hasta antes de la disrupción climática. Ahora lo que ha venido ocurriendo es que por una parte se está produciendo más agua caliente y se está produciendo menos hielo, menos fenómeno físico de congelamiento. Y como se ha venido adelgazando este bloque de hielo y se ha venido transformando ahora en una tapa de hielo, esa tapa de hielo impide la liberación de ese calor que venía del océano, que antes se lo comía la parte inferior del hielo, el cuerpo de hielo sumergido. Ahora ya no hay nada que retenga esa agua caliente, y como está tapado, funciona como una especie de chaleco, de abrigo, que impide que ese calor se libere directamente a la atmósfera, y empieza a producirse un fenómeno de recirculación submarina, en donde el calor que antes subía y se amortiguaba esa diferencia térmica, ahora, dado que no hay amortiguación, se empieza a producir una cinta, un bucle desde agua profunda hacia agua superficial, y empieza a ocurrir que esta agua cálida que subió, como se mete ahora en un bucle, también llega hacia abajo a las profundidades, y en las profundidades, ¿qué es lo que hay? Hay hidratos de metano. ¿Qué son los hidratos de metano? Bueno, cuando se descompone la materia orgánica, dentro de todas las cosas que se producen, uno de ellos son los gases de metano, que tienen carbono, que en este caso es carbono que lleva muchos milenios, si es que acaso no millones de años, sumergido, y que al mezclarse con agua se transforma en hidrato, que es una cuestión como media gelatinosa y que precipita en el fondo. Y cuando esto se calienta, empieza ese metano a evaporarse y empieza a ebullir, y ese metano empieza a subir en forma de burbujas y empieza a liberarse a la atmósfera. Y el problema que eso tiene es que el metano es, no me acuerdo si 20 o 25 veces más intenso en su capacidad de efecto invernadero o de retención de calor que el dióxido de carbono. Y este es un fenómeno que ya ha venido ocurriendo en el permafrost de lo que es Siberia, toda la parte norte de Rusia, y ahora está empezando a ocurrir con los hidratos de metano del fondo del océano Ártico, ¿ya? La gracia, entre comillas, es que el metano, una vez que se libera, no dura tanto en la atmósfera, dura 20, 30, 40 años, después se descompone, mientras que el dióxido de carbono, cuando se libera, y en particular el fósil, que es el que nos preocupa, porque ese está fuera del ciclo del carbono, dura 200, 300, 500 años. Entonces, el de largo plazo es el CO2, el metano de mucho más corto plazo, pero mucho más intenso, y eso lo que produce es que puede acentuar todavía más la aceleración del calentamiento global
en plazos muy breves, y eso por su parte gatillar otro tipo de fenómenos de desbocamiento y de feedback, de retroalimentación positiva, que gatille otros fenómenos de mayor calentamiento, con lo cual la exponencial se nos transforma ya no en un futuro, sino que en un presente. Así es la cuestión. Ahí lo que debería explicar un poco este tecnicismo de, ¿cuánto se llama? Retroalimentación positiva. Para nuestros editores significa que el sistema entra en caos. Claro, cuando tienes un efecto aislado, no sé, es como calentar la tetera, ¿cierto? Yo si caliento la tetera, bueno, le prendo el fuego abajo, ¿cierto? Y la tetera empieza a calentar el agua y el agua empieza a hervir. Pero si yo apago el fuego, se deja de aplicar calor a la tetera eventualmente va a dejar de hervir y va a empezar a enfriarse. Ahí fue un proceso lineal. Tú eliminaste la causa y la consecuencia va también amainando a medida que la causa va amainando también. Pero si tú tienes el caso de un incendio, por ejemplo, en donde se prende fuego un enchufe que está aquí en una falla eléctrica y sale una chispa, una pequeña llama, y eso incendia la cortina, y la cortina se prende entera, y empieza a encenderse el sofá que está al lado, y después empieza a encenderse la alfombra, y después ya está todo tan caliente que incluso y la radiación es tan grande que lo que era caliente, aun cuando ocurriera que yo desenchufara el enchufe o que apagara la cortina, ya es tanto el calor y la radiación térmica que hay en el interior del recinto que empiezan a arder todas las demás cosas. Y cada una de las cosas que arde, y aquí viene el proceso de lo que se llama la retroalimentación, cada cual que arde, le introduce más calor todavía al sistema y hace que más cosas sigan ardiendo. ¿Ya? Entonces ese es el proceso de retroalimentación que hace que ahora que la consecuencia intensifica todavía más a la causa y por lo tanto hay más consecuencias. Y se produce lo que se llama también un proceso desbocado, que es lo que pasa en el incendio, porque ya es tanto el calor que hay que ya no hay nada que puedas hacer para apagarlo. O sea, tú puedes ir con un extintor y apagar el amago de incendio cuando tienes una pequeña llama, pero cuando ya está todo incendiado, no queda otra cosa que arrancar. Ya, si no apagaste el amago, hay que arrancar y empezar ya a hablar con los bomberos, porque a esa altura lo único que se puede hacer es, cuando mucho, es evitar que el fuego se propague a las casas vecinas, pero ya tu casa da la por perdida, por este desboque, ¿ya? Porque todo empieza a arder, incluso cosas remotas. Entonces, en el caso del clima, hay montones de cuestiones que, si bien tenemos originaria y primigeniamente el problema de la emisión de carbono fósil y por tanto su aumento de concentración de CO2 en la atmósfera, que produce la consecuencia que es el calentamiento, si en primera instancia hubiéramos dejado de emitir y eventualmente reducido las emisiones de forma oportuna, bueno, las concentraciones habrían estado ahí altas un ratito, unos cuantos siglos, y no habría pasado a gran cosa. Gradualmente eso se habría reabsorbido en el ciclo de carbono y aquí no ha pasado nada. El problema es que llegamos a tal nivel de emisiones y a tal nivel de calentamiento que hay muchos otros sistemas en tema de emisiones de suelo, como mencionamos, de los hidratos de metano que están en el permafrost en Rusia, en el océano Ártico, temas de albedo en los glaciares, en fin, de los incendios de los bosques, etcétera. Una serie de cuestiones que cada uno de ellos por sí mismo agrega calor y o disminuye la capacidad de liberar calor. Y lo cual hace que todo se caliente más todavía, al punto, y yo creo que ya hace rato que ya estamos cruzando ese umbral, de que se produce un fenómeno desbocado, ¿sí? Porque ya a estas alturas, aunque podría venir Thanos, ¿cierto? Y hacer no un chasquido, sino que varios chasquidos y eliminar a toda la humanidad, y esta cosa se hace ahí calentando igual ya, porque hay montones de procesos que ya arrancaron y que no están siendo, no hay forma geológica de contenerlo, así que toda esa energía se va a liberar, toda esa capacidad de calentamiento se va a liberar y el calentamiento ya va a ser máximo. No sé si se entendió. O sea, encuentro que es una buena explicación, pero una mala analogía, porque a diferencia de la gente que, si tiene suerte, puede alcanzar a arrancar de su casa para irse a la casa del lado que no está en llamas,
nosotros no tenemos otro planeta para donde arrancar. Entonces, es como un incendio dentro del submarino. Claro, nos vamos a cocinar, ese es el asunto. Sí, es más malo que eso. Y es solamente como un tema de trivia para nuestros auditores comprender la gravedad o lo peculiar de... Porque 34 grados es algo que nosotros acá en Santiago hemos sufrido. O sea, 34 grados. Bueno, acabamos de hablar que en Canadá, a la latitud 49, habían casi 49 grados, casi 50. Así que estamos hablando que en Noruega habían 34. En comparación de cuál es el problema, ¿verdad? Resulta que Noruega es un país que está en la zona más alta o más cercana al polo de Europa y está en la friolera latitud de 70 grados norte. Y a 70 grados norte, que está literalmente a tiro de piedra, entre comillas, a nivel del tamaño del planeta del Ártico, había 34 grados. Y entonces, para hacer la analogía con nuestro país, digamos, o con el hemisferio sur, 70 grados de latitud sur no está ni siquiera en Chile continental. 70 grados de latitud sur está directamente en la Antártica. Es como a mitad de camino entre de la Tierra de O'Higgins, ya entrando en el continente antártico. O sea, eso significa tener 34 grados de calor a latitud 70 grados. Entonces, nuevamente, es absolutamente inusual y de verdad, como tú explicas, Luis, es desestabilizador y de extremadamente preocupante. Así que, bueno, hay que seguir viendo cómo se desenrolla o desarrolla este verano, porque tampoco el verano del hemisferio norte ni siquiera está en su mitad, por así decirlo. Así que, se viene duro. Oye, y para ponerle más optimismo a nuestros auditores, bueno, de hace rato que estaba saliendo una noticia que en la India estaban tratando de curar el COVID con orina de vaca. La India es un país bastante especial. Se da toda clase de supersticiones y de creencias milenarias y ancestrales de todo tipo. Pero de hace bastante rato había salido esta noticia de que los tipos estaban, no sé, estaban curándose el COVID con orina de vaca. Bueno, la noticia es la siguiente, continuando con de que habrían salido dos personas, digamos, ¿no?, desmintiendo de que la orina de vaca realmente sirviera para algo. En realidad es bastante ridículo pensar de que la orina de vaca va a servir para curar ¿cuánto se llama? El COVID. Pero salieron estos dos activistas, digamos, con estos apellidos bien extraños, Leish Bomban y Kecho Rey Chandra, así los nombres, y fueron encarcelados por este tipo de afirmaciones. O sea, los tipos fueron encarcelados por decir de que la orina de vaca no sirve para ¿cuánto se llama? Para el COVID-19. No sé qué les parece esta noticia entre tragicómica, no sé cómo tomarla en realidad. Bueno, tenemos un enésimo caso de la religiosidad actuando de forma recalcitrante contra cualquier cosa que lo vea como una crítica, inclusive en este caso a cosas como relativamente obvias o que debían ser obvias, y resulta que la reacción entonces no es de tal vez decir, bueno, nosotros no pensamos eso, es directamente encarcelar o perseguir a los que insultan sus sentimientos religiosos. Y ahí nuevamente tenemos uno de los males de la religión como ejemplo casi de libro. Y bueno, me parece penoso. Penoso que en el fondo todavía en el pleno siglo XXI la razón o inclusive la evidencia y la evidencia científica o afirmaciones tan evidentemente de sentido común se puedan tomar para quitarle libertad a alguien o perseguirlo o afectar su vida porque ofendió la religión de alguien. Bueno, a veces como que es para deprimirse un mayo, no para levantar el ánimo. Bueno, este caso yo creo que nos recuerda
lo que ocurrió hace ya, ¿cuánto habrá pasado ya? No sé, 8 años atrás, no sé, con el caso de Sanal Edamaruku, que él es un indio, presidente de o fue en su momento, era presidente de la Asociación Atea Internacional. Y ocurre que, no sé si recuerdan por aquella época que en la India hubo un caso de, bueno, uno más de tanto, la verdad, pero esto fue interesante porque involucró católicos, sacerdotes católicos. Hay un caso de una estatua de la Virgen que obviamente estaba llorando lágrimas, ¿sí? Así que con eso el sacerdote católico y de la parroquia católica empezó a darle bombo en fiesta, como que aquí estaba ocurriendo un milagro, con lo cual atrajo la abundante devoción que hay ahí en esa cultura para ir a adorar y por supuesto dejar sus respectivas ofrendas, que es lo que finalmente justifica todo este negocio, en el templo ahí al curita, por estas lágrimas milagrosas que estaba teniendo la Virgen. Que, bueno, dentro del bagaje católico es habitual este tema de las lágrimas de la Virgen, lágrimas de agua, lágrimas de sangre. Y este señor, Sanal Edamaruku, se apersonó allá, y que además hay unos videos, si ustedes lo buscan, también con unos adivinos, que hay un adivino que supuestamente tenía un poder mental que te podía matar con la mirada. Entonces él lo televisaron y Sanal Edamaruku se presentó para que este señor lo matara con la mirada. Entonces ahí firmaron un contrato donde el compromiso era que lo que importaba era que no lo tocara. Mientras no lo tocara, todo bien. Y lo miró y estuve ahí un día entero mirándolo y no se murió. Así que, por supuesto, esto fue porque ya no me acuerdo qué cosa, que tenía la mirada muy pesada o que estaba dijo que estaba protegido por espíritus. Entonces hay espíritus que protegían a Sanal Edamaruku y por eso este señor no lo pudo matar, ¿ya? Y bueno, este mismo Sanal fue a este templo católico, se puso a mirar lo que cualquiera que se hubiera dedicado 5 minutos a mirar se habría dado cuenta. Se encontró con una situación insalubre en donde había agua de alcantarillado que estaba saliendo de una cloaca que estaba tapada. Y por capilaridad de agua, entre todas las prendas y cuestiones que le ponía a la Virgencita, esta agua cochina iba subiendo y se encaramaba arriba de la Virgencita y le salían sus lágrimas cuando se condensaba y se acumulaba mucha agua. La gente, por supuesto, iba para allá, tocaba esa agua, se hacía sus santiseñas y se ungía con esa agua que estaba muy bendita. Entonces vino este señor Sanal Edamaruku, tan malvado él, y mostró que en realidad era literalmente agua con caca, ¿ya? Y eso, por supuesto, ofendió la sensibilidad religiosa. Y la Iglesia Católica de allá le puso una demanda. Ha sido muy posiblemente, porque también ofendía la sensibilidad religiosa, así que capaz que hayan utilizado la misma ley. Y le dieron una orden de captura y él tuvo que irse del país. Se fue del país y se radicó en Finlandia finalmente. Y el tipo no podía volver a su país porque tiene una orden de captura que si él vuelve lo meten preso. ¿Por qué? Por haber dicho que era agua con caca. Y acá tenemos nuevamente el mismo caso. Y vayas a saber cuánto más, porque aquí a estos tipos los detuvieron por 45 días. ¿Sí? Así que es una cuestión que es ridícula, pero detrás de esto está finalmente el sufrimiento de personas. Y no es muy distinto a lo que pasa finalmente, no sé, en países islámicos, con las mujeres tapadas ahí que le dan azotes porque mostró el codo y eso ofende a no sé quién. Oye, esto que mencionaste de cuánto se llama de matar con la mirada me recordó un libro. Hay una película incluso de John Ronson que se llama Los hombres que miraban fijamente a las cabras. No sé si ustedes han leído el libro o visto la película. Yo vi la película y es una película muy peculiar. Sí, bueno, el John Ronson cuenta hechos verídicos, entre paréntesis, claro, que los cuenta de una manera y cuenta este cuento de que el ejército norteamericano en algún momento se metió en todo este tipo de creencias paranormales por el tema del espionaje y cosas por el estilo. O sea, la idea de ello era, bueno, tengo entendido que los soviéticos también se metieron en este cuento, pues de hecho, no sé, por ahí hubo una creación de las cartas Zener. De hecho,
de ahí se empezaron a desmentir todo este tipo de creencias paranormales, justamente porque los militares estuvieron interesados en este tipo de cosas. Y es bien interesante, digamos, para que lo lean o para que vean o busquen la película nuestros auditores, que la película se llama Los hombres que miraban fijamente a las cabras. Esa es la película, es de este escritor John Ronson, y es bien entretenida la película y se puede leer el libro también. Bueno, y este tipo de cuestiones que pasan allá, también pasan acá, y podríamos decir en Occidente, ¿cierto? En España está este caso de estas organizaciones dedicadas a la promoción de pseudoterapias que ante el advenimiento de estos malvados desmitificadores, ¿cierto? Que hacen ver con su arrogancia que están publicando noticias falsas, al hacer esta desmitificación, al parecer estaría funcionando, porque al menos en España han estado siendo víctimas de lo que se llama acoso legal, de sucesivas demandas, hasta el momento infructuosas, pero que obligan a molestarse y a invertir recursos en defenderse, porque les están finalmente aguando el negocio, ¿sí? Y recordemos que acá es un tema que aquí, bueno, por tema de tiempo no lo terminamos de tocar en este podcast, pero acá esta agrupación de estos médicos por la verdad, algunas de estas delegaciones que hay por acá en Chile, están preparando una demanda para echar por tierra todas las medidas sanitarias que está tomando el gobierno de Chile y que han redundado en limitaciones a ciertas libertades para poder combatir la pandemia. O sea, estos tipos de verdad que creen lo que creen, sino no, o por lo menos, bueno, no sé. Médicos por la anticiencia, digamos. Claro, exactamente, médicos por la anticiencia, así es. Entonces, en España han estado haciendo acoso legal, que imagínate que es lo mismo que ha estado pasando en la India. Un desmitificador que dice que la orina y las heces de vaca no previenen el coronavirus, termina preso. Es una cuestión media distópica, ¿no? Sí, no, bueno, pero la India, vamos a decir de que es un país bastante especial, pues, históricamente, ancestral y milenario en sus supersticiones y creencias extrañas, digamos. Ahora, en todo caso, hay que ver una pequeña diferencia con el caso indio, donde, entre paréntesis, no es que las personas que están detenidas ya por 50 días lo hayan hecho por haber publicado siquiera un artículo desmitificando todo. Fue por un comentario en Facebook donde sencillamente afirmaban eso: la harina de vaca no sana el COVID. Eso basta en la India para encarcelarte. Pero en este caso hay en la India un caso de una ley, yo diría que injusta y casi irracional, que ¿Cómo usaba estas para leyes financiar. anti-blasfemia, oye? Exacto, una ley anti-blasfemia, entonces una ley anti-ofensa religiosa. Pero eso es algo entonces que el Estado, a nivel de Estado, yo creo que está anómalo. Pero en el caso español es una cosa distinta, es una especie como de acoso entre privados, digamos, donde personas que no están de acuerdo con que se debatan las ideas o se expongan ciertos hechos, en vez de demostrar que, por último, si uno dice, oye, si alguien dice que yo no tengo la razón, bueno, la forma de rebatir eso es mostrar que la tengo, mostrar evidencia o eventualmente debatir y que la verdad se imponga. Pero en realidad no, ellos no recurren al uso de la razón, al debate o a presentar evidencia sólida y convincente. Usan el nunca bien ponderado mecanismo de acallar a la disidencia, a la competencia o al que no asiente con nosotros. Y eso es, como una cosa que ya he comentado en veces anteriores en el programa, una forma bastante velada o por lo menos no demostrar, pero yo creo que hay una alta correlación de que justamente lo que defienden es falso, porque si es que lo que defienden fuera verdadero, no necesitarían perseguir o acallar a los detractores. Bastaría con que realmente demuestren su veracidad de algo que, si es correcto y es verdadero, no deberían tener problema en hacerlo. Como aparentemente no pueden hacerlo, mejor es más fácil acallar al detractor. En todo caso, en España, desde que empezó este gobierno de los progres en España, el Pedro Sánchez, los tipos se metieron en
en validar estas pseudoterapias. O sea, ellos desarrollaron un plan, o están desarrollando aún un plan que se llama Comprueba. Entonces lo que han hecho es un listado de toda esta infinidad de pseudoterapias que van, bioneuroemoción, bueno, miles de estas cuestiones que salen así como crecen como callampas, todo, ¿cuánto se llama? A cada rato, ¿ah? Que esto sirve para este otro, qué sé yo, la magnetoterapia, los imanes, el masaje Thai, etcétera, etcétera. Desde hace tiempo están en esta cosa de ir probando cada vez. Si es que, bueno, y ya tienen un listado que creo de 76 pseudoterapias que en realidad no sirven para ni una cuestión. Porque ya estaban hasta las masas con todo este tipo de prácticas y que, bueno, yo no sé si eran financiadas por el Estado, no tengo idea, pero ha sido tanto la cuestión de que ya el Estado se empezó a meter en esto y ya tienen un listado que ustedes pueden echarle un vistazo, se los recomiendo a los auditores, que tienen una página web que se llama comprueba.es. Entonces ahí ustedes pueden echar un vistazo y pueden rectificar, digamos, que las pseudoterapias no sirven para nada. Bueno, esto ha sido promovido en España de una campaña que inició hace mucho tiempo. El padre de un joven que murió de cáncer y que murió porque su hijo rechazó las terapias con quimioterapia porque creía en este tipo de pseudoterapia. Entonces él fundó esta Asociación para Proteger al Enfermo de Terapias Pseudocientíficas, la APETP. Y ellos han estado impulsando mucho esto y tomando el caso de su hijo como caso emblema, y de tantos otros que han ocurrido, por cierto. Acá mismo en Chile vayamos a ver cuántos. Y ha ido consiguiendo ya al cabo, ya como creo yo, como unos 10 años que viene trabajando esta agrupación, ha ido consiguiendo mover la aguja política y conseguir alianzas con los representantes políticos para promover este tipo de iniciativas. Ha conseguido alianza con este escéptico español, Fernando Frías, el escéptico, ¿sí? el abogado, que para ir mejorando la propuesta, ¿sí? Y bueno, según ellos declaran, lo que ha estado ocurriendo con estos desmitificadores es que efectivamente le están pegando en el bolsillo, porque todo este tipo de pseudoterapias son finalmente un negocio, que bueno, hay negocio y negocio. Por último, hay negocios que cumplen lo que dicen, negocios que son efectivos, podrán ser más caros o más baratos, eso es materia de otro análisis, pero este es un negocio que es el negocio de la defraudación, y eso sí que no es aceptable bajo ninguna circunstancia. Y bueno, y dentro, no sé si buena o mala noticia, pero dentro de las noticias de cómo avanza la ciencia, en Israel lo que ha ido pasando es que los estudios que han ido haciendo los israelitas han ido reportando una disminución de la efectividad de la vacuna Pfizer, ¿eh? Esto en todo este cuento del aumento de casos con la variante Delta. Entonces, los tipos han ido reportando eso. Por lo tanto, felizmente Pfizer se hizo cargo del asunto y mandó una carta ya, donde promueve una tercera dosis contra la variante Delta, ¿eh? Aunque en estos momentos los reguladores, digamos, de Estados Unidos se están oponiendo a eso. Esta farmacéutica, Pfizer-BioNTech, ya está promoviendo una tercera dosis. No sé si en el caso nuestro de Sinovac irá a recomendar algo parecido. Bueno, un hecho que ya hace tiempo que está viéndose la posibilidad, y de hecho casi desde el principio se consideró la posibilidad de que hubiera que haber más dosis de la vacuna, porque hay que recordar que esta vacuna que fue aprobada, y las vacunas en general que se están usando, que fueron aprobadas en el contexto de emergencia por la pandemia, no se sabe o no se sabía qué tan duradero iba a ser el efecto. Y evidentemente los estudios de fase 1, 2 y 3 mostraron que las vacunas servían y tenían un nivel de protección suficiente, aparte de ser seguras todo,
por lo tanto su uso era recomendable. Pero cuánto tiempo iba a durar los anticuerpos generados por la vacuna, eso es algo que básicamente no hay como adivinarlo. La única forma de saberlo es esperar en el tiempo y ver si efectivamente las personas que fueron vacunadas consiguen una inmunidad de forma permanente, o bien esta inmunidad podía decaer en el tiempo. Entonces era una cosa de tiempo, valga la redundancia, para ver cómo evolucionaba la capacidad de la vacuna o las personas vacunadas. Y lamentablemente, yo diría que es una cosa lamentable, aparentemente el efecto de la vacuna se va diluyendo en el tiempo. Ahora, a mí me queda un poco la duda, y no he visto los estudios en mayor detalle, si es que la declinación de este efecto es algo que se ha medido en forma, entre comillas, de laboratorio, si que han hecho pruebas sanguíneas para ver efectivamente el nivel de anticuerpos de las personas, o si en realidad lo que se ha visto es que haya comenzado a aumentar el número de casos de personas, incluso en personas previamente vacunadas, que podría ser también efecto de las nuevas variantes, que tal vez en realidad la vacuna Pfizer o la que se está usando tal vez nunca tuvo una, o no podría haber tenido una buena eficacia contra una variante nueva que es ligeramente distinta a las que se usaron para diseñar la primera vacuna en primer lugar. Pero bueno, yo creo que era uno de los escenarios que se podía dar. De hecho, desde el principio también muchos expertos hablaban de que era posible, y era un escenario posible, de que esta enfermedad, inclusive ahora que todavía sigue en nivel de pandemia, pudiera eventualmente ser controlada en base a vacuna, y en cierta forma los resultados van apuntando en esa dirección, pero que se transformara en una endemia, que en el fondo ya se puede volver a una relativa normalidad, pero se iba a requerir un proceso de vacunación periódica, más o menos, como ha estado haciendo también por bastantes años con la influenza estacional, que todos los inviernos, o en otoño en realidad, los países, y Chile también incluido, hacen campañas de vacunación porque se sabe que todos los años, en periodo invernal, van a aumentar los casos de influenza, entonces todos los años nos vacunamos y se preparan vacunas año a año, se van actualizando para ir cubriendo las nuevas cepas o las cepas que año anterior han sido más prevalentes. Pero entonces, bueno, es muy probable que se tenga que colocar una tercera dosis, pero es algo que además tiene que ser decidido, investigado y justificado bien, no solamente por un tema de comercial, digamos, que en todo caso Pfizer, yo creo que ahí es conveniente para ellos, digamos que el mundo necesita aún más dosis de su vacuna, eso sin lugar a dudas un buen negocio para ellos, pero si efectivamente una nueva dosis de vacuna realmente protege o no, es algo que ojalá se pueda investigar bien. O bien Bueno, hayan vacunas actualizadas, porque tal vez no sé si la tercera dosis sirva si es que sigue siendo la misma vacuna desarrollada por lo menos con las primeras variantes del virus. bueno, según lo informado por Pfizer, los cuantos se llama, ellos se basaron en los estudios israelitas. Así que los estudios israelitas no tienen que ser tan malenos. Yo la verdad que también desconozco cuáles son esos estudios porque la noticia sale así, pero seguramente son bastante serios. Y en base a esos estudios, Pfizer, y bueno, según sus propios datos también señalan que sería bueno que se pusiera una tercera dosis. Y según ello, esto aumentaría de 5 a 10 veces los valores de los anticuerpos neutralizadores del tipo nativo y la variante beta del COVID-19. Y pronostican un resultado similar de protección contra la variante delta. O sea, aumentarían estos anticuerpos, digamos. Bueno, al menos lo que ellos precisan sí es que esa reducción de efectividad es con variante delta, no es con las otras, ¿ya? Y ahora, bueno, aquí en Chile ya nos estamos adelantando con la tercera dosis, pues sí, vamos adelante, ¿no? Por supuesto, tenemos a personas muy bien posicionadas que ya han exigido su dosis de la forma más variopinta e impositiva, por ejemplo, siendo directores de una clínica popular en Chile, ¿no? Bueno, no muy popular, digamos, bastante elitista. Conocida, digamos. Conocida.
que está en la comuna de Las Condes. Pero sí. Bueno, en todo caso, es posible que finalmente, en el caso chileno, finalmente el ISP y las autoridades autoricen que se inicie una aplicación masiva de una tercera dosis, pero eso es algo que todavía tiene que verse y tiene que confirmarse, porque en el fondo igual pago por ver, digamos, o sea, ojalá que los estudios que avalan que efectivamente esto es una buena medida tienen que todavía hacerse y confirmarse, o sea, no creo que sea bueno comenzar a dar palos de ciego o crear una falsa sensación de seguridad colocando una tercera dosis con la esperanza de que efectivamente ayude cuando tal vez la evidencia muestre que no es así y la gente se confíe porque oye me puso una tercera dosis, no hay problema y tal vez podría saberlo. Entonces la verdad necesitamos basarnos en evidencia y ojalá los científicos, me imagino ya están trabajando en ello, puedan hacer las pruebas que puedan confirmar que efectivamente eso se justifica, de verdad mejora nuevamente o levanta los niveles de anticuerpos y que efectivamente esa mejora o restauración de los niveles altos de anticuerpos efectivamente proteja contra la famosa nueva variante Delta que está arrasando a nivel mundial en cantidad de contagios en todo el mundo. Y las próximas variantes que vayan surgiendo, porque van a surgir no solamente todo el abecedario griego, sino que le vamos a tener que poner números. No tenemos el alfabeto chino todavía, sí, deberían haber empezado por ahí. Bueno, estimados, como siempre ha sido un gusto, muchas gracias por vuestra participación. Bueno, muchas gracias por invitarnos a participar en el programa y en el podcast y bueno, espero que nuestros escuchas, nuestros auditores disfruten de escuchar un punto de vista justamente no muy difundido necesariamente en todos los medios chilenos y lamentablemente con a veces noticias no del todo positivas o más bien deprimentes, pero a veces una buena dosis de realidad es mejor que noticias endulzadas con información que no es cierta. Así que sugiero a todos los que nos escuchan que no crean nada de lo que dijimos, sino que en realidad vean ustedes mismos, investiguen, lean. Nosotros en general publicamos los enlaces de las fuentes noticiosas o informativas en los cuales se ha reportado lo que estamos hablando y por supuesto podemos cometer algún error u omisión muchas veces en lo que mencionamos, pero no nos crean, investiguen y comprueben si es que lo que estamos diciendo es una verdad, cosa que la verdad brille por sí sola sin necesidad de silenciar a nadie. Y un abrazo a todos. Bueno, esa recomendación está bien, Daniel, pero siempre y cuando no se vayan a investigar en el Guardián de la Salud. ¿O no? Nuestros medios chantas que tenemos. Bueno, un saludo a nuestros auditores y síganse cuidando, niñas y niños, que todavía tenemos para rato con el tema del COVID. Hasta pronto. Así es, muchas gracias Daniel Mario, muchas gracias a los auditores y como siempre les invitamos a que le den me gusta a este capítulo, que se suscriban a nuestro canal y que nos sigan en nuestras redes sociales en Facebook /escépticos, en Instagram @aech_cl y en Twitter @escéptica, así como también nuestro blog www.aech.cl. Nos estamos viendo en un próximo episodio. Hasta pronto.